niños ahora sí pueden subir. Muy buenos días. A mí me da mucho gusto venir y compartir con ustedes en esta mañana. Les traigo un saludo caluroso de la Iglesia Cristiana de Restauración de la ciudad de Pereira. Si están por ahí, están todos cordialmente invitados a acompañarnos también en las reuniones de la congregación allá. Los últimos 2 días hemos estado aquí en Bogotá. Venimos a acompañar a nuestro hijo menor. Está aquí para celebrar el cumpleaños 250 de los infantes de Marina de los Estados Unidos de América. Y nos invitaron a acompañarlos en la fiesta que hicieron anoche. Y fue un gran placer, porque me hizo reflejar un poco sobre la cuestión de libertad. Cuando se fundó el grupo de los infantes de Marina, aún no habían declarado independencia de Gran Bretaña, pero se estaba desencadenando una serie de eventos que siga con su eco hasta el día de hoy, con la proclamación de libertad alrededor del mundo. O sea, cuando fundaron los infantes de Marina, la declaración de independencia, luego de los franceses, y aquí en América Latina, y así sucesivamente, se ha ido yendo con la idea de la libertad. Pero yo prefiero pensar más atrás un poquito a la libertad verdadera. Porque muchas veces la gente se declara libre y no entiende que realmente son esclavos de una y de otra cosa. Hoy yo quiero hablar de un tema que para mí es muy, pero muy importante. Y les hago una pregunta sencilla. Pero primero, yo tengo que hacerlo. Nosotros venimos a Colombia en 1994. Sí, 94. Y me recuerdo, no voy a mencionar nombres, pero tenía un par de mellizos. Y sería como embarazoso mencionar cosas como pañales, chupetas, carritos de niños y teteros, entonces no voy a mencionar esas cosas. Pero me da mucho gusto ver el crecimiento de esos niños. También a la imagen que yo veo ahí de Armando Posada, un amigo de la infancia de mi querida esposa, y ver ese mismo Armando sentado aquí hoy. Cuando lo vi primero, como así. ¿Y por qué voy a mencionar eso? Porque tiene que ver, y tengan paciencia conmigo, tiene que ver con el tema que vamos a tratar en esta mañana. También Berardo. Otro que es la imagen, es más parecido que hijo negado. Yo creo que Berardo jamás lo negó, pero si lo hiciera, ahí está, es el mismo papá. Bueno, dejemos así, si no me meto en más problemas aún. Cuando usted escucha la palabra iglesia, ¿qué viene a su mente? ¿Perdón? Paz, ok. Tranquilidad. Desahogo, ok. Unidad. Presencia. Congregación, ok. Si nosotros vamos ahí fuera y preguntamos a los que están en la ciclovía, así al azar, y usted, señor, señora, señorita, lo que sea, ¿qué viene a su mente cuando se escucha la palabra iglesia? ¿Cuál sería la respuesta de ellos? ¿Perdón? Un lugar, un sufrimiento. ¿Perdón? Aburrimiento. Aburrimiento, ok. Pues aburrimiento también es sufrimiento. Un cambio obligado. Un cambio obligado, ok. Muchos van a decir una empresa, un negocio, una estafa. Pero si nosotros volvemos a la palabra de Dios y preguntamos sobre qué es la iglesia, vamos a llegar a entender mejor ese término. Detrás de mí tenemos las siglas ICR. Y yo me recuerdo muy bien, sentado aquí
al tercer piso, en el salón que había en aquel tiempo, con un grupo de hombres que vinieran de los llanos orientales aquí de Bogotá, diversos lugares de Colombia, y hablando sobre qué vamos a llamar a ACDIC, ahora que ACDIC está dejando de existir. ¿Alguien se recuerda de ACDIC? Como 4 de nosotros que somos viejitos. Entonces, como había iniciado bajo la Constitución la libertad religiosa en Colombia, estamos buscando cómo identificar lo que queríamos formar. Y se sugirió la idea de la Iglesia Cristiana de Restauración. ¿Por qué? Porque en los llanos orientales, cuando se fundó el grupo de iglesias que llega a ser conocido hoy como la ICR, la Iglesia Cristiana de Restauración, se fundó bajo los principios de restaurar la iglesia de Jesús el Cristo, de quitar los escombros de lo que los hombres habían construido encima de la iglesia o la idea de la iglesia, y volver a los principios antiguos que fundaran la iglesia misma por Jesús el Cristo. Hoy yo quiero que abran conmigo en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 16. En capítulo 16, Jesús está hablando con sus apóstoles. Y Él les hace una pregunta. Les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Más o menos como yo dije ahorita, si preguntamos ahí fuera, ¿qué van a decir que es la iglesia? Jesús preguntó, ¿qué dice la gente quién soy yo? Y pues unos dicen que es Elías resucitado, otros que es Juan el Bautista también resucitado, o sea, algunos de los profetas antiguos. Y Jesús preguntó en capítulo 16, versículo 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros estamos leyendo en la Biblia, es importante que nosotros pongamos cuidado a varias preguntas que debemos hacer. ¿Quién está hablando para quién? Por ejemplo, eso es crítico. Porque la Biblia dice que Dios no existe. ¿Sabían? La Biblia dice que Dios no existe, pero cuando uno pregunta quién está hablando para quién, el contexto, que también tengo que preguntar cuál es el contexto dice, el necio dice en su corazón, Dios no existe, no hay Dios. Entonces Jesús aquí está hablando con sus apóstoles y pregunta, ¿qué dice ellos? Y ahora, ¿qué dice ustedes? Otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué significa lo que estamos leyendo? O sea, las palabras mismas, ¿qué significan? Cuando dice, tú eres el Cristo, nosotros estamos acostumbrados a utilizar Cristo como parte del nombre de Jesús, Jesucristo. Aquí de hecho se escribe todo junto. Pero es Jesús, el Cristo. Pausado para hacer la diferencia, para entender. Jesús es el Cristo, que quiere decir es el Mesías. Y quedamos igual si no conocemos mucho del tema. Porque el Cristo o el Mesías, ¿qué quiere decir? Es el escogido, es el ungido de Dios. Es el que Dios mismo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro dijo, este eres tú. Tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, cuando leemos esos versículos de 17 a 19, es importante notar detalles. Muchas veces nosotros miramos por encima, pero no nos ponemos a pensar en lo que realmente está escrito ahí. Primero,
tendemos a escuchar a través de lo que nos dijeran. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana por siglos ha dicho que lo que dice aquí es que la iglesia sería construida sobre Pedro. No es lo que está diciendo aquí en las Escrituras. Vamos a analizar un poco. Por ejemplo, si miramos el idioma original, vemos que cuando él dice tú eres Pedro, utilizó una palabra que es Petros. Significa una piedrita. Algo como lo que David recogió para utilizar en su onda cuando batalló contra Goliat. Algo pequeño, inestable, algo movible, algo portable. Tú eres Petros. Sobre esta Petra, roca, peña, algo grande, inmovible, yo edificaré mi iglesia. Entonces, cuando él dice, tú eres Petros, sobre esa Petra edificaré mi iglesia, obviamente Pedro no es la peña. Pedro es inestable. Pedro es el que dice, si eres tú, Señor, mándame y yo voy a ti sobre las aguas. Va caminando y mira y dice, ¡ah! Y hunde. Más adelante Jesús dice, yo seré crucificado. Y Pedro dice, no, Señor. Obviamente la iglesia no pudo ser fundada sobre Pedro porque era inestable. Era una roca movible, portable, útil, pero no servía para fundar la iglesia. Entonces, pensé que la tos me había pasado. Ok, obviamente no. Entonces, otra cosa que notamos, edificaré. ¿De quién es la obra de edificar? Jesús mismo, ¿cierto? Porque es Jesús que está hablando para sus apóstoles. Yo edificaré. ¿De quién es la iglesia? Mi iglesia. No es de los humanos, es de Dios. Es de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que Jesús edificó su iglesia sobre el fundamento firme del hecho que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos miran ahí y no se fijan en los detalles, pero esos detalles son importantes. Porque quien va haciendo la obra es Jesús. ¿Quiere decir que quedamos de brazos cruzados? No, hagamos nuestra parte, obviamente. Pero igual que Pedro, somos nosotros, ciertamente, de cierta forma, inestables, movibles. Nosotros a veces tambaleamos un poquito. No servimos para ser un fundamento de la iglesia, porque el fundamento es Jesús mismo. Si nosotros saltamos adelante en el tiempo que Jesús pasó con sus apóstoles, al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 45 a 49. Aquí Jesús, perdone el portugués. Jesús está hablando con sus apóstoles después de su resurrección y el versículo 45 dice, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Yo creo que es muy importante que digamos a Dios cuando leemos, Señor, abre mi entendimiento. Yo quiero conocer tu palabra como tú lo comunicaste a nosotros, para que yo pueda conocer tus pensamientos y tus designios y tus planes para mi vida. Jesús abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento
para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús tenía una carga para ellos, pero dijo, queden aquí hasta algo pasa. Algo tiene que pasar, y es que van a ser investidos de poder. Ahora, otra vez, ¿quién está hablando para quién? Muchas veces las personas entran a las Escrituras y quieren tomar para sí lo que no es para nosotros, es para otras personas. Esa promesa no es para nosotros ir a Jerusalén y sentar ahí diciendo, Señor, mándenos tu poder. Pero muchos lo tomarían de esa forma, y de hecho muchos van a Jerusalén buscando acercarse más a Dios en vez de arrepentir de su pecado y acercarse donde están. Dios está buscando no un pueblo que se junte en Jerusalén, sino que reciben de lo que se predicó en Jerusalén y lo llevan a los finales de la tierra. En Hechos capítulo 1, versículos 1 a 5, encontramos otra vez Jesús después de su resurrección hablando con sus apóstoles. Empieza con Lucas, el autor de Hechos, escribiendo, diciendo, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A esos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Quiénes? Los apóstoles de Jesús el Cristo. Hasta el día de hoy tiene muchos que quieren tomar para sí lo que fue prometido a los primeros apóstoles de Jesús el Cristo. Más adelante, siguiendo con versículo 6 al versículo 8, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Algo que me fascina de las Escrituras es que nos muestra la humanidad de los apóstoles. Nosotros muchas veces queremos colocarlos en un pedestal y mirarlos y decir, ay, tan bueno, ellos caminaron con Jesús, eran personas perfectas, no se equivocaban, etcétera, etcétera. No, ellos eran humanos como nosotros. Ellos vieron a Jesús crucificado, lloraron en duelo por él, luego dudaron cuando vieran que había resucitado. Es imposible, no puede ser, pero es él, pero no puede ser. Esa confusión que tenían, y ahora él les dice, queden aquí porque yo les voy a mandar poder especial y queda aquí en Jerusalén hasta que lo hago. Señor, ahora es el tiempo que vamos a patear el trasero a los romanos. Los vamos a echar fuera de nuestra nación. Vamos a restaurar el templo del tiempo de Salomón. Vamos a restaurar el trono del tiempo de David. Es ahora, Señor, porque ellos querían algo de este mundo. Su Mesías en su mente aún era para establecer un reino en este mundo. Jesús dijo, y no escucharon bien cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis seguidores se levantarían y batallarían contra ustedes, los romanos. Mi reino no es de este mundo. Pero hasta el día de hoy, muchos quieren tomar y hacer el reino de Jesús en ese mundo, siendo de este mundo, en vez de entender, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No os conforméis a ese mundo, sino sean transformados, renovando el entendimiento. Y por eso Él dice, ustedes no han entendido. No les corresponde saber los días y las horas, lo que el Señor, nuestro Padre, ha establecido. ¿Sabían que este año estaban diciendo que Jesús regresaría en tal fecha? Y según las Escrituras, cuando Él regresa, todo tiene que desaparecer. Tiene que ser quemado con fuego, quedando solamente los seres humanos vivos, pero en la presencia de Dios para ser juzgados, y eso no ha pasado. Cuando alguien dice, es que Jesús viene en tal fecha, puede descansar acerca de esa fecha, puede venir el día anterior o posterior, pero cuando el hombre fija una fecha, Dios no lo cumple. No les corresponde conocer los días. Lo que nos corresponde es obediencia, es hacer la voluntad de nuestro Señor. Si nosotros seguimos en el capítulo 1 de Hechos, encontramos los apóstoles, pues como todos nosotros, no nos gusta estar quietos. Mi pobre esposa sufre mucho conmigo porque yo puedo estar mirando una película al lado de ella y ahí tengo la mano inquieta. O entonces yo tengo ahí el lapicero, clic, 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 y ella, pare, por favor. Nosotros, seres humanos, típicamente no nos gusta estar quietos. Entonces, mire, dice, somos 11 y éramos 12 y vamos a meter a Matías. Y eso es importante porque finaliza el capítulo 1 diciendo, y Matías fue contado con los 11. Es el último versículo del capítulo 1. Ahora miramos el primer versículo del capítulo 2. Recuerden que la Biblia no se escribió con capítulos y versículos. Era un texto homogéneo. Entonces, Matías fue contado con los 12 apóstoles y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Quiénes? Los apóstoles. Estaban reunidos en un mismo lugar. Eso es importantísimo. Porque muchos saltan por encima de Matías, encima de los 11 y van a los 120. Pero Matías fue contado con los apóstoles y ellos estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda ¿dónde estaban? La casa. ¿Ustedes han mirado las casas antiguas de Jerusalén? Son muy parecidas con las casas modernas de Bogotá. Yo me recuerdo la casa donde inició la iglesia aquí en Normandía. Y era grande, era hermosa, era bonita, era espaciosa. Pero Jerusalén, no había en una casa espacio para 120 personas. Para 12 se encontraba. Importante fijarnos en esto. Si les aparecieran lenguas como fuego, que repartiéndose posaran sobre cada uno de ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles. Ellos habían recibido de Dios un encargo especial. Queden en Jerusalén hasta que ustedes, los 12, reciben poder de lo alto. Están todos reunidos en un mismo lugar, en una casa. Y viene el poder de Dios y de una forma visible, como lengua de fuego, señalando 12 hombres, diciendo, estos son mis escogidos para la tarea que yo les he dado. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Quiénes? Los apóstoles. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, de Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios, and it was a marvelous thing that they heard, because each and every one of them was hearing the gospel of Jesus Christ in the language in which he had been born. E não era tão fácil assim como de repente a gente está ouvindo alguém falando português e dizer, eu acho que eu entendo mais ou menos o que ele está falando. E me está mirando como se chiflou. O gringo finalmente quedou completamente louco. Porque quando eu les hablé en mi idioma, a maior parte de vocês quedaram gringos. E mi segundo idioma também estavam dizendo, es que el acento dele sí es muy pesado hoy. Esa mañana, en el hotel, escuchábamos dos señoras hablando. Y estaban falando portugués. Escuché y dije, brasileras. Mi esposa estaba con su mamá, ayudando a su tío en Arizona, en los Estados Unidos. Y cuando estaba regresando a Colombia, llegó al aeropuerto, pero tenía que devolver el carro alquilado que tenía, pero tenía que ayudar a su mamá, tenía que dejar las maletas, tenía que cuidar a la hermana Irene, que ya no tiene física para estar cargando maletas. Y había una parejita ahí. Y mi esposa habló con ellos y descubrió que falaban colombiano. No solo colombiano, sino paisa, donde viven dos hermanos extranjeros. Dios colocó a esa gente ahí. Y al escuchar entendían, son colombianos y son de la región de donde viene mi suegra ahora. Dios los colocó en ese mismo lugar, en ese momento, para ser servidores que se necesitaban. Igual que en ese día, cuando esos 12 hombres hablaron más de 15 idiomas, ellos, pensando que estaban hablando en su idioma, el arameo, la gente se entendió cada uno como si ellos mismos, como los apóstoles eran los que estaban hablando el idioma que ellos hablaban. Fascinante que dice ellos. Porque la gente dice, ¿no son todos estos galileos? ¿Cuántos? Todos. Fascinante, porque los 120 venían de toda la región. Los 12 venían del mar de Galilea. ¿Recuerda cuando Jesús salió y empezó a escoger sus discípulos, sus apóstoles? Todos de Galilea. ¿Y cómo se sabía? El hermano Edgar mencionó la última vez que nos vimos este año, que fue en la ciudad de Medellín. Y uno en esa reunión miraba y que veíamos un llanero. ¿Cómo sabíamos? No. El hermano Arturo Rivera no se puede disfrazar. Uno ve y dice, ese ahí es llanero. ¿Por qué? Por su forma de vestir, por su forma de ser. La misma cosa pasó ahí. Todos estos son galileos. Por su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de actuar, son galileos, los 12. Jesús los había encargado, y específicamente al apóstol Pedro. Él dijo, tú eres Petros. Sobre esa Petra, esa roca, yo edificaré mi iglesia, y yo te entregaré, ¿a quién? A Petros,
las llaves del reino de los cielos. Cuando nosotros miramos los evangelios, vemos que Jesús, cuando habla del reino de los cielos, el reino de Dios y la iglesia, son términos intercambiables. Porque la gente no se pone cuidado al contexto bíblico de una palabra, piensa que el reino de los cielos se refiere a la próxima vida nuestra después de que Jesús regrese. Por eso salen todos los chistes. Es que murió un ser fulano y se fue y paró delante de Pedro, y Pedro estaba en la puerta, tenía las llaves, obviamente, tenía la lista, y así son todos los chistes malos que hacen sobre después de la muerte y la gente llega al cielo. Y esos chistes, sí, son cosas que no corresponden porque no tienen nada que ver con la realidad. Pedro recibió las llaves para abrir la puerta de la iglesia. No ese edificio y esa puerta que no permite que la gente entre sin ser invitada, sino la puerta a la iglesia, que es lo que se compone, lo que construye de seres humanos. Y él abrió la primera chapa en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. La segunda, él abrió en la ciudad de Samaria. Y la tercera, recuerda que son múltiples, las llaves. La última fue entre los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Y cómo fue? Pues, si nosotros seguimos después del versículo 11, vemos todo el discurso de Pedro. Y Pedro está ahí diciendo, ustedes son culpables de matar al Cristo. Ustedes dieron muerte al prometido de Dios, al ungido de Dios, el que Dios nos prometió desde los días de Adán y Eva. Ustedes lo mataron. Versículo 36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ahora, si nosotros nos ponemos cuidado en las Escrituras, descubrimos que cada uno de nosotros también es culpable de la muerte de Jesús. Porque nosotros no pecamos igual que Uribe, o Pedro. Hablando de Pedro, de Petros, de Petra y todo eso, estoy confundido de quién es presidente de Colombia actual. O de Maduro, o de Trump, o sea, ponga el nombre que todo el mundo siempre tiene alguien que les cae muy mal y dice, yo no soy como, llene el espacio. Puede ser la suegra, puede ser el suegro, puede ser cualquier otra persona. Yo no soy como ellos. Pero póngase delante de la pureza de Jesús el Cristo. Y lo más blanco que tú tienes es inmundicia. Nosotros igual somos culpables de la muerte de Jesús, porque Él murió para salvar lo que vino Satanás para destruir. ¿Qué debemos hacer? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse. Es un término que hoy en día en las iglesias casi no se escucha. Arrepiéntese. Yo no tengo de qué arrepentirme porque yo no soy como fulano. Pero el problema es que no somos como Jesús. Todos nosotros tenemos fallas y tenemos que iniciar nuestra relación con Dios empezando con arrepentimiento. Arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrar una verdad interior de una forma exterior. No. No es lo que dice las Escrituras. Para perdón de pecados. Vosotros sois todos hijos de Dios, escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. ¿Por qué? Todos los que han sido bautizados en Cristo
de Cristo sean revestidos. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que se han hecho bautizar en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, se han revestido de Cristo. Es maravilloso. Pero hoy se tuercen las escrituras a decir, no. Y yo digo, sí. Porque la Biblia lo dice. Yo no estoy agregando nada a la palabra que yo digo, arrepiéntase y sea bautizado para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como don. No estoy agregando porque aquí está. Pero cuando la gente dice, espera un momento, no, primero hay que hacer la oración del pecador, y yo digo, ¿cuál es este? Muéstrame en las escrituras. Y van típicamente al ladrón en la cruz. ¿Quién está hablando a quién? El ladrón en la cruz era un judío. Era un hijo de Abraham. Estaba bajo el pacto de Moisés. Y él está hablando con Jesús. ¿Y cuándo? Porque otra pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuál es el contexto histórico? Antes que murió Jesús, antes que resucitó Jesús, antes que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y antes que se abrió el reino de los cielos. Él estaba bajo el pacto antiguo y no es algo para decir, mira cómo él en la cruz pidió y Cristo lo perdonó. Primero, eso era criterio de Jesús de perdonarlo o no. Segundo, estaba bajo el pacto antiguo de Moisés. Fue cuando Jesús dijo, consumido es, que esencialmente se cerró el pacto antiguo. Porque Cristo no vino para abolir, sino para cumplir. Y cuando dijo, cumplido es, se había cumplido lo prometido por Moisés. Entonces, la promesa es para ustedes. ¿Quiénes? Los que estaban presentes en aquel día. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 años de edad? Ok. ¿Más de 20? 30, 40, 50, o sea, vamos subiendo. Ahora, ¿quién tiene más de 200? Nadie quiere admitirlo. ¿Y 2000? No. Ninguno de nosotros estaba vivo en aquel día. Entonces, cuando dice la promesa es para ustedes, podemos decir, no, ¿y yo qué? Es para tus hijos. Cuando nosotros somos judíos. Es posible que algunos, no sé, porque no los distingo todos, pero la mayor parte de nosotros no somos descendientes de judíos. Porque cuando dice hijos, tus hijos, está hablando de tu descendencia. Pero ahí dice, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, para todos los que están lejos. Ahí está hablando en distancia física y de tiempo. Esa promesa es una promesa continua de que cuando nosotros arrepentimos de nuestro pecado, somos inmersos para el perdón de nuestro pecado, recibimos el Espíritu Santo como don y tenemos finalmente una relación salvadora con Dios. Llegamos a ser parte de su iglesia, parte de su cuerpo, parte de su familia. Pero muchas veces nos olvidamos de la grandeza de ese regalo que nos dio Jesús, que fue predicado por los apóstoles y muchas veces ignorado por nosotros. Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Y así nació la iglesia. Y nosotros pensamos que podemos mejorar. Hay cosas en el mundo que uno puede mejorar, es verdad. Mi esposa por años ha hecho una torta maravillosa.
Y yo dije, amor, qué pena, pero yo creo que podemos mejorar esa tortilla. Y modestia aparte, yo tenía razón, no, amor. Yo tenía razón, salió mejor, pero yo construí sobre lo que ella había hecho. Hice un cambio minúsculo, pero resultó en algo mejor. Pero pensamos que la iglesia es como una torta, y no es. Nosotros muchas veces agregamos cosas que no son. Y hacemos cosas pensando que esa es la razón de la iglesia, y no es. Porque la iglesia es gente. Son personas salvas por Jesús el Cristo, conviviendo de tal forma que nos conocemos, que podemos decir, hermano, me preocupa lo que está pasando en tu vida. Puede ser muchas cosas. Puede ser que alguien perdió su empleo. Puede ser que alguien está luchando con un problema de salud. Puede ser que tiene problemas con los hijos, con la esposa, con los padres. Puede ser que está tambaleando en su fe. Pero si nosotros no estamos siendo la iglesia de Cristo, ¿cómo vamos a saber? Ahora, la iglesia tiene muchos niveles. Hay una sola iglesia, pero cuando hablamos de las iglesias estamos hablando de congregaciones. Yo no sabía, por ejemplo, que a Diego le operaran. Yo descubrí hoy. Lo conocí de 2 patas y hoy es de 4. No sabía, y me alegro que está aquí, hermano, realmente. Y perdónenme por tomar el pelo porque no quiero dejarlo calvo. Pero es la tendencia mía. Mira qué pasó con el hermano Edgar, porque me ha conocido por años. Entonces nosotros como iglesia nos toca aguantar personas como yo. Y yo tengo que aguantar personas como ustedes. Por amor, por entender que todos somos diferentes y todos contribuimos a esa entidad que fue fundada por Jesús el Cristo, fue construido por Jesús el Cristo, que la puerta fue abierta por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, y hasta el día de hoy la iglesia verdadera de Jesucristo también se dedica a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Muchas veces pensamos que las cosas que agregamos van a mejorar, pero podemos quitar lo agregado y queda la iglesia fuerte si hacemos correctamente la parte integral. ¿Qué pasaría el día de mañana, de hoy en 8? ¿Qué pasaría de hoy en 8 si el día de mañana de repente se pasa un decreto diciendo ninguna iglesia cristiana puede abrir las puertas? No se puede hablar públicamente del nombre de Jesucristo. ¿Sabían que eso pasa en parte del mundo? ¿Y qué hace la iglesia? Se desangra. Literalmente, físicamente hablando. Porque dice, usted puede mandar lo que quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La iglesia está siendo perseguida en muchos lugares. Y puede llegar aquí a Colombia también. De hecho, aquí en Colombia, cada año mueren personas, nuestros hermanos en Cristo, sencillamente por ser cristianos. Hay personas que nos odian. Pero la iglesia no es una reunión pública. Son hermanos que se reúnen en público, en privado, donde sea, para apoyarnos a hacer las manos y los pies de Cristo, la boca de Cristo, proclamando el evangelio de salvación, apoyándonos, fortaleciéndonos uno al otro, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermanos, a mí me da mucho gusto pertenecer a la iglesia cristiana de restauración, pero me da más gusto aún saber que todos nosotros que creemos en Jesucristo
que arrepentimos de nuestro pecado, fuimos inmersos para perdón de nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo de Dios y hacemos parte de la iglesia gloriosa y grandiosa de Jesús el Cristo. La ICR es apenas una faceta de la iglesia verdadera. Somos la iglesia verdadera, pero no somos la única. A no ser que somos la única cuando reconocemos que somos parte de la iglesia más grande. ¿Recuerdan la parábola de la cizaña? Hay muchas cosas en Colombia que me fascinan. Hay una que me molesta. Hay más de una, pero voy a mencionar una hoy nomás. Fulano está sembrando cizaña. No. Fulano es cizaña, gente. Quien siembra cizaña es Satanás. ¿Y dónde lo hace? En la iglesia. ¿Y es nuestro trabajo erradicar, arrancar y destruir la cizaña? No, nuestra obra es producir el trigo que Dios quiere. ¿Y cuál es ese trigo? Un nuevo mandamiento les doy: que se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos para con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor unos para con los otros. Hermanos, ese es el mensaje sencillo. Es muy fácil descubrir errores ajenos. Pero la pregunta es, ¿será que estamos produciendo el trigo que Dios exige de nosotros? Y cuando sí, somos entonces la iglesia verdadera de Jesús. Y Él recibe el honor y la gloria. Te doy gracias, Padre, por la bendición de venir y participar un rato aquí con mis queridos hermanos, aquí en la ciudad de Bogotá. Te doy gracias por la congregación que se reúne aquí en Normandía. Por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que pertenece a esa congregación, te doy gracias y te alabo y bendigo. Te doy gracias también, Padre, por nuestras congregaciones que están alrededor del país de Colombia. Y yo pido que nos ayude día tras día a hacer la obra tuya, a predicar el evangelio de amor y a vivirlo día tras día entre nosotros, para que en todo tu nombre sea honrado, alabado y bendecido para siempre. Amén.